Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria al Señor. Dios los bendiga, amados. Es lunes 7 de la noche y es la hora de la mesa redonda. Este es tu hermano Valentín Reyes, junto a mi compañera Rodi López Vázquez. Saludos a los hermanos. Amén, amén. Dios me los bendiga. Como siempre, un placer el poder estar con ustedes a través de este medio. Y también gozosa, ¿verdad? Porque cada vez pues podemos llegar, ¿verdad? A sus hogares para seguir compartiendo y aprendiendo nuevas cosas de la palabra del Señor. Amén, amén. Y qué lindo que comenzó la Navidad, dicen, ¿verdad que sí? Qué bueno, dice una alabanza, que comenzó la Navidad trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene la vida. Alabado sea el Señor. Así que en esta noche tenemos un programa en el cual nos deleitamos porque vamos a estar celebrando al Dios, Rey y Salvador nuestro, Jesucristo, ese que se hizo hombre y nació en un pesebre para darnos salvación, para darnos el perdón y la libertad del pecado y darnos la vida eterna a través de su sacrificio en el madero. Así que en esta noche estamos más que agradecidos. Pronto estaremos comenzando con el tema, pero primero les quiero dejar saber, hermanos, compartan siempre esta plataforma. Es una forma en la que todos nos hacemos mensajeros de la palabra del Señor para alcanzar las almas que la necesitan, y especialmente para estos tiempos donde muchos celebran la Navidad, pero de una manera incorrecta. Y queremos llevar esta noche un mensaje, el por qué la Navidad, por qué celebramos a Cristo. Así que compártela en la plataforma, ahí donde estás, dale a ese icono que dice share o compartir y comparte esta plataforma. Amén. Dios te va a bendecir. Saludos a todos los obreros, pastores, ministros en el ministerio que a través de la semana, ¿verdad?, se comunican, nos saludan y también nos dejan saber a través del apoyo cómo el programa está saliendo al aire, cómo en esta plataforma de Facebook Dios está glorificando. También estamos en el YouTube, así que pedimos a los hermanos que entren al YouTube y se suscriban. Necesitamos suscripciones para que la plataforma crezca. Amén. Así que queremos también a través de otros medios llevar también la palabra del Señor y necesitamos de tu respaldo para la gloria y la honra del Señor, ya que todos somos soldados del Evangelio, soldados del ejército de Jesucristo y hermanos en Cristo. Así que qué lindo que podemos llevar este tema. ¿Y qué quieres para nuevo año? ¿Cuál es tu petición delante de Dios? Muchas. Son muchas, ¿verdad? Igualmente yo. Todos tenemos alguna petición. Todos esperamos esa petición contestada que tenemos delante de Dios. Es como el regalo que espera un niño, ¿verdad? Que espera que cuando llega la Navidad, en Puerto Rico se celebra el día 7 de enero, los reyes, como decimos, los reyes magos, ¿verdad? Así también nosotros como los niños. Nuestras peticiones contestadas son un regalo de parte de Dios, ya que en sí no merecemos nada. Todo nos los ha dado Él. Amén, por su amor, bondad y misericordia. Pero aún así, cuando clamamos a Él, Él nos responde. Y en esta noche, pues ese es el tema. Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo, que pronto nos llamará ante su presencia y estaremos con Él para siempre. Así que, dado esos saludos, yo le voy a pasar la parte a mi compañera para que ella empiece y desglose este tema en esta noche. Amén. La Navidad, ¿verdad? Una de las celebraciones más esperadas por todo el año. De todo el año, creo que una de las celebraciones más esperadas, aún a nivel mundial, me atrevo a pensar que es una de las festividades más esperadas, pero desafortunadamente, ¿verdad?, con un enfoque muy diferente, con un enfoque fuera de la verdad, de lo que es a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios,
¿verdad? Porque generalmente si pudiéramos hacer una entrevista, ¿verdad? Y le preguntamos a las personas qué significa para ellos Navidad. Y quiero pensar, ¿verdad? Que la mayoría respondería, bueno, la Navidad es cuando más regalos te dan, es cuando esperamos viajar, es cuando esperamos reunirnos como familia, es cuando esperamos, ¿verdad? Recibir ese regalo que a lo mejor lo pedí a principio de año y espero que a fin de año me lo puedan dar. Y fíjese, no es que eso sea malo, porque no es malo, ¿verdad? Convivir con la familia, no es malo el darse presentes, pero ¿cuál es la verdadera razón de la Navidad? ¿Verdad? La verdadera razón de la Navidad se llama Jesucristo. Y fíjese que es un acontecimiento trascendental en muchos sentidos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no solamente es trascendental porque fue un nacimiento diferente, ¿sabe? Fue un nacimiento de un niño que en el momento en que él nació hubieron muchos acontecimientos a su alrededor como no lo ha tenido ningún otro niño, ¿sabe? Ningún otro niño, ni porque venga de realeza, ni porque venga de alguna familia muy renombrada, ha tenido todas esas manifestaciones en el universo, ¿sabe? Tantos acontecimientos en el tiempo de su nacimiento, como lo fue en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que conocemos como los libros de los evangelios, el libro de Mateo, el libro de Lucas, Juan, ¿verdad? Encontramos toda una referencia de todos esos acontecimientos, no solamente en el momento de su nacimiento, ¿verdad? La palabra del Señor dice que en el momento que Él nació, dice la palabra, lo primero, ¿verdad? Una estrella del oriente, lo que comúnmente nosotros conocemos como la estrella de David en este tiempo, ¿verdad? Pero dice que apareció en el cielo una estrella fuera de lo común que alertó a unos hombres sabios de ese tiempo. Y como vieron esa estrella aparecer, sabían, ¿verdad? Que había nacido, dice, había nacido ese bebé tan especial que había sido profetizado muchos años antes por muchos profetas. Sabe que es ahí donde nosotros creemos la autenticidad de la palabra de Dios, porque en el Señor nosotros vemos, ¿verdad?, que muchos acontecimientos fueron profetizados muchos años atrás, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, uno de los profetas, uno de los muchos, porque no fue el único, Isaías, profetizó del nacimiento de Jesucristo, se cree en promedio, ¿verdad?, unos 700 años antes de que Jesús naciera. Y sabe que cuando nosotros nos fijamos en los detalles de la historia, parece sorprendente, ¿sabe? Porque el que se haya dicho cómo se iba a llamar, el que se haya dicho, mire que estaba lejos de aparecer los ultrasonidos, ¿verdad? Ahora cuando las mujeres estamos en embarazo, ¿verdad?, a través de un ultrasonido nos dejan saber si va a ser niño, si va a ser niña. Pero en esos tiempos, imagínense, ¿cuántos años atrás? Más de 2000 años, más de 2700 años atrás, a través del profeta Isaías, Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que conoce los tiempos. Dios es el que sabe todos los acontecimientos en su inmensa sabiduría, ¿verdad? Dios dejándole saber al hombre, ¿verdad?, todas las señales que iban a haber cuando este niño especial viniera al mundo. Y vemos, ¿verdad?, que se le dan esos detalles, cómo se le iba a poner. Dice, le llamará su nombre Jesús, le llamarás, dice, Emanuel también, ¿verdad?, porque quiere decir Dios con nosotros. Se le había dicho, ¿verdad?, a través de las profecías,
que iba a ser por medio de una virgen, así se le conocía a la mujer que todavía no había sido casada, que no tenía un esposo, ¿verdad? Y vemos que se le dice, darás a luz a un niño, ¿verdad? Y nada de esto falló, ¿sabe? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nada de esto falló, porque efectivamente, ¿verdad? De la familia, de donde los profetas decían que venía la descendencia de Jesús, de ahí nació, ¿verdad? Todo eso no se puede tomar como casualidades o como meras coincidencias, porque, ¿sabes? Serían muchas como para que todas encajen a la perfección. Y es por eso que nosotros creemos, ¿verdad?, en la autenticidad de todo esto. Fíjese que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde luego que nosotros sabemos, ¿verdad?, por la misma palabra de Dios, pues que no ocurrió en estas fechas. Y está por demás, ¿verdad?, debatir entre qué mes se cree, ¿verdad?, que es más o menos como por el mes de septiembre. Se decidió celebrar hasta estas fechas, pero en sí lo más relevante de todo esto, ¿verdad?, es el por qué nació Jesús, ¿verdad? ¿Para qué nació Jesús? Sabe que uno de sus nombres con el que se le conoce a nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Y en el libro de San Juan, si no mal recuerdo, ¿verdad?, porque a veces nos falla la memoria, en el capítulo 1, ¿verdad?, nos habla justamente de eso, que dice, y este verbo, dice, se hizo carne, y vimos su gloria y habitó entre nosotros, ¿sabe? Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, a Dios encarnado, ¿sabe? Eso es totalmente importante, muy relevante, ¿sabe? El que haya nacido Jesús, ¿verdad?, en forma de un niño, humanizándose con un propósito, por amor a usted, por amor a mí, ¿verdad? El que Él haya decidido dejar todo en gloria, todo, para venir a nacer en unas condiciones bastante precarias, diríamos ahora, insalubres, diríamos ahora, ¿verdad? Porque cuando va a nacer un bebé sabemos que los hospitales, ¿verdad?, cuidan muchos detalles para que las bacterias y que el bebé no se enferme y en fin, tantos detalles. Imagínese Jesús dónde nació. La palabra del Señor dice que nació en un pesebre, ¿verdad?, rodeado a lo mejor de muchos animalitos, porque eso es lo que tiene un pesebre. Sin embargo, ¿verdad?, vemos que todo eso estaba ya escrito, estaba ya dicho por los profetas que así iba a acontecer, ¿verdad? Y es donde nosotros nos gozamos, ¿sabe? Que todo eso haya venido con un propósito divino de parte de Dios, ¿verdad? Porque Jesús nació con el propósito, uno de los propósitos, no voy a decir que el único, uno de los propósitos, ¿verdad?, el darnos salvación a nosotros, el reconciliarnos con Dios, a la humanidad, porque al inicio de la historia de la humanidad vemos que el hombre le falló a Dios, vemos que ese propósito, esa comunicación directa que el hombre tenía con Dios se interrumpió a causa del pecado. La palabra así nos los deja saber. Y a partir de ahí, ¿verdad?, el hombre perdió ese privilegio de poder hablar con Dios, de poder oír su voz literal, ¿verdad?, con Dios. Y vemos que eso se perdió, pero Jesús en su infinito amor y misericordia vino, ¿verdad?, a este mundo, a nacer a este mundo con el propósito de reconciliarnos nuevamente, de que nosotros a través de Él, ¿verdad?, podamos tener esa vida eterna, a través de Él podamos tener esa salvación, a través de Él podamos nosotros nuevamente tener esa comunicación directa con Dios, porque ya no tenemos ningún intermediario para poder hablar con Dios, ¿verdad? Es Él y usted directamente. Es mi comunicación con Dios, es directamente, ¿verdad?, Él y yo, a través de la oración, a través de ese sacrificio que Él hizo
Y esa es una de las razones por qué Él vino a nacer a esta tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos. Nos alegramos por esos que han entrado en la plataforma y están con nosotros. Damos a Dios gracias por ese privilegio. Comparta la plataforma, especialmente en este tiempo de Navidad. Y continuando con los saludos, doy gracias a Dios por el pastor y amigo, el pastor Freddy Molina y su congregación Un Nuevo Pacto. Estuvimos un servicio ayer, nos reunimos y estuvo precioso. Y luego una cena de confraternidad, ¿verdad? Un ágape. Damos gracias a Dios por ellos y los hermanos que tomaron parte y participaron. Saludos a los pastores, también Edwin Rodríguez, amén, Ministerio Camino a la Santidad. Dios los bendiga, el pastor Luis Pavón y Mili Santiago, amén, del Ministerio Mahanaim en Tampa, Florida. Dios los bendiga. Veo por ahí en la plataforma el hermano Cintrón. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esperamos serle de bendición en su vida de una manera poderosa en esta noche. Amén. Seguimos con los saludos. También queremos saludar en El Salvador al pastor Carlos Rodríguez y su congregación Iglesia Casa de Dios en El Salvador, allá en la comunidad San Isidro. Dios los bendiga. Felices Navidades a cada uno de ustedes. Mi hermano, amigo, compañero en el ministerio, Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Solela en el pueblo de Camuy, Puerto Rico, el presidente de nuestro concilio La Pesca Milagrosa. Damos gracias al Señor. Amén. Por aquí sigo con los saludos. Bien, aquí más el pastor Dionide Pantojas, allá en la iglesia en Guantánamo, Cuba. Dios los bendiga. Felicidades. Amén. Y entramos a este tema tan lindo. Y perdonen, ¿verdad?, la interrupción que cometemos también, accidentes y pues el espacio es limitado. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder traer este tema tan hermoso, tan exquisito. Y como dijera mi compañera, estas profecías como profetas como Isaías en el capítulo 7, en el capítulo 9, que profetizaron, ¿verdad?, de que un hijo nos es dado, de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Esa es la traducción de ese título, Emanuel. Hombres como Miqueas, amén, que también profetizaron y hablaron de Jesucristo, sobre todo que el lugar exacto de su nacimiento, la ciudad de Belén. Amén. Malaquías, que Malaquías en el capítulo 3 y en el capítulo 4 habla de Juan el Bautista, que el Señor levantará ese profeta, ese hombre de Dios. Amén. Y enderezará el camino del Señor y preparará el corazón del pueblo y lo volverá a Dios. Amén. Enderezará esa senda. No solamente hablamos del nacimiento, de las profecías. Son más de 300 a 600 profecías que vemos en la Escritura, que fueron todas cumplidas por Jesucristo y otras que serán cumplidas, se llevarán a cabo más adelante. Amén. A través del milenio, a través del rapto. Amén. De la iglesia. Profecías que tienen y señalan a Jesucristo. Amén. Como el cumplimiento de ellas. El tema del título. ¿Por qué le llaman hijo de David? En referencia al libro de Segunda de Samuel. Amén, en el capítulo 7, donde vemos que el profeta Natán, luego que David en su corazón el deseo de hacerle casa al Señor templo, Dios no se lo permitió, pero le dio una palabra, una promesa de que de su descendencia nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que establecería un reino sempiterno eterno. Y podemos leerlo en la genealogía de Mateo capítulo 1 en adelante. Amén. Entonces usted, yo y todos nos tenemos que preguntar si Jesucristo cumplió y fue el cumplimiento de estas profecías, ¿cómo el mundo puede dudar de lo que Él es? Él no es solamente un niño en un pesebre que hablamos y se anuncia los meses de diciembre de cada año antes de terminar el año y se celebra su nacimiento. No, Él es Dios, Él es Rey y Salvador nuestro.
Nosotros, la iglesia, dice el libro de Lucas, que todo el que le recibió, todo el que creyó en su nombre, le ha dado autoridad, potestad de ser hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios, todos los que lo hemos recibido. Pero hay unos detalles que yo quisiera expresarle, ¿verdad? Que en momentos podemos como que sentirlos algo erróneo por el vocabulario que se usa, o por las expresiones que se usan, o cómo se presenta. Pero es porque queremos darle una enseñanza, queremos darle a usted una visión de lo que verdaderamente está sucediendo y de lo que ha sucedido a través de los años desde que Jesucristo se hizo hombre y pereció y resucitó de aquella tumba para darnos salvación y vida eterna. Imagínese usted, ¿verdad? Que usted cocina un manjar, un buffet, y lo prepara con tanto amor y todo le queda exquisito. Y se come de ese buffet, de esa gran cena. Y todos sabemos, ¿verdad?, que especialmente en Navidad, cuando la familia se reúne y amistades, siempre hay que comer. Siempre se hace una gran cena, siempre se hace una gran comida para el deleite de todos. Pero ¿qué pasa con las sobras? Lo que no se come, los desperdicios, las sobras, las tiramos en un contenedor y ahí las dejamos. Ahora, imagínese usted que vaya a ese contenedor donde está todo lo que es el desperdicio, todo lo que sobró de esa comida 3 o 4 días después, y quítele la tapa a ese zafacón. Quítele la tapa a ese contenedor. ¿Cómo va a ver el hedor, la peste que sale de ese contenedor? Ahora bien, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, dice la palabra. Su grandeza, su autoridad, su poder como creador, como hacedor de todas las cosas, el universo, los planetas, las estrellas, nosotros, obra de sus manos, y todo lo que nos rodea en el mundo, creado por un Dios santo, santo, santo. Y ese es Dios santo, 3 veces santo, para rescatarnos a nosotros, que teníamos el mundo y tenemos al mundo aún como un zafacón. Yo sé que muchos aman el planeta, yo sé que muchos aman esta tierra, pero mirándolo desde el punto de Dios, que es santo, 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 este mundo es un zafacón por la peste que se encuentra por el pecado, la maldad, la violencia, el odio, la mentira, el engaño, el rencor, la hipocresía, la difamación, la burla, el adulterio. ¿Y cuánto pecado podemos mencionar que está delante de la presencia de un Dios santo y se hizo hombre? Es decir, nació, se hizo hombre y nació dentro del zafacón, dentro del basurero. Y en medio de ese basurero y en medio de esa peste de pecado, caminó, como dice la palabra en Mateo 4, por las aldeas, enseñando la palabra, predicando la palabra, sanando de toda enfermedad, de todo problema que había espiritual, libertando de todo problema, como decimos, espiritual, reprendiendo demonios, levantando al cojo, dándole vista al ciego, dándole la voz al mudo. Jesucristo, todo el que se le acercaba, Él no lo echaba fuera. Y eso lo dice la palabra, que el que a mí viene, Él no lo echa fuera. Jesucristo no se avergonzaba de nadie. Jesucristo, todo el que se le acercaba, Él le daba un toque de amor, de comprensión, de salud, de sanidad. Ese es nuestro Cristo. Y en medio de la basura del pecado, y nosotros que fuimos los que creamos el pecado por nuestra desobediencia, nos amó tanto que se entregó en un madero. Y hablando del verdadero regalo de la Navidad, se entregó en un madero y recibió en Él todo el castigo que usted y yo merecíamos. Toda la raza humana se dejó azotar, escupir su rostro, burlarse de Él, ¿verdad? Sufrió la ignominia, sufrió la cruz. Todo lo sufrió por nosotros y luego resucitó, para que a través de ese sacrificio y esa resurrección y esa sangre derramada nos limpia del pecado. Mire qué regalo tan lindo. Nos limpió del pecado, nos dio el perdón,
otro regalo, amén, nos dio la salvación y una promesa de vida eterna. Y eso es lo que en esta noche damos y presentamos, que de todo regalo no hay uno más grande que sobrepase el regalo de Dios para el mundo, para la humanidad, que en estos días celebrando fiestas y actividades siguen dejando en el pesebre al dador de la vida, Jesucristo. Y en esta noche pedimos, comparte esta plataforma y deja conocer al mundo que Cristo es la verdadera Navidad y solo en Él hay salvación y vida eterna. Paso la parte. Cuánta precisión podemos encontrar, ¿verdad?, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos ahorita, ¿verdad?, de los profetas, cuántos detalles dieron, ¿verdad?, de qué genealogía iba a descender, en qué lugar iba a nacer. Vemos, ¿verdad?, que todos los acontecimientos que ellos describieron, cómo se cumplieron en el tiempo preciso, ¿sabe? No falló nada. Y aún a lo largo de su vida de nuestro Señor Jesucristo se siguieron cumpliendo todos esos detalles, ¿verdad? Vemos que a Jesús se le llama Jesús de Nazaret, se le conoce como también como ese nombre, ¿verdad? Y vemos que porque vivió un tiempo, ¿verdad?, en una ciudad llamada Nazaret, vemos tantos detalles en la palabra del Señor, que todo eso fue dicho, ¿verdad?, por los profetas muchos años atrás. Y aún en el corazón de María dice la palabra, ¿verdad?, ella como madre, sabiendo, ¿verdad?, que fue una manera de concebirlo muy única, ¿saben? Una manera de concebirlo que a la mente humana, ¿verdad?, lo encuentran inconcebible que eso haya sido de esa manera. Pero vemos que ¿qué cosa hay imposible para Dios? Dice la palabra, ¿verdad? Ninguna. Y vemos cómo todos estos acontecimientos durante su nacimiento, durante su vida, la palabra del Señor dice que María sabía que había tenido un hijo muy especial. Ella sabía, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, porque así le fue dicho, ¿verdad?, a través de la visita del ángel Gabriel, ¿verdad?, le fue dicho que era muy especial lo que venía en su vientre. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que todas esas cosas ella las atesoraba en su corazón, ¿verdad? Sabía que era un ser muy especial el que ella había podido dar a luz. Y encontramos esto tan maravilloso, ¿sabe?, en la palabra del Señor, el por qué Jesús es más que una fiesta cualquiera, es más que una ocasión de reunirnos, ¿verdad? Porque el hecho de que Él nos haya perdonado, el hecho que Él nos haya, ¿verdad?, dentro de ese sacrificio, la palabra del Señor dice que Él nos presenta justos delante de su Padre, ¿verdad? Que el Señor, sabiendo, dice que éramos pecadores, porque éramos pecadores, ¿verdad? Eso a veces en el corazón orgulloso, hay gente que se cree muy buena en todo lo que hace, ¿verdad? Y cree que no ofenden, y creen que no dañan, y creen que, en fin, ¿verdad? Creen que ellos no cometen ninguna acción mala, pero la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que todos pecamos, dice, todos, sin excepción alguna. No hay justo ni aún uno, dice la palabra, ¿verdad? Todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ese es el regalo maravilloso que nos ha dado Jesucristo, ¿verdad? Que ahora, por medio de ese nacimiento, por medio de ese sacrificio, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Nosotros, ¿verdad?, un día le conoceremos tal cual Él es. Un día nosotros moraremos donde Él mora, ¿verdad?, en la eternidad. Y esos son los regalos maravillosos a través de su nacimiento. Desafortunadamente, ¿verdad?, no todo el mundo le quiere aceptar, no todo el mundo le quiere recibir, ¿verdad? Desafortunadamente, celebran más, ¿verdad?, el hecho de poner el nacimiento y creer que está Jesús ahí.
Pero la realidad es que eso es solamente algo representativo, ¿verdad? Porque Jesús ya ni siquiera está en un pesebre, ¿verdad? Jesús ya vive para siempre en gloria y vive también en el corazón de aquel que lo acepta, de aquel que lo recibe como su Salvador. Amén, gloria a Dios. Estos profetas que estuvieron y profetizaron, como Miqueas, Malaquías, el más joven de todos ellos, podemos decir que fue Malaquías, porque Malaquías fue el último profeta en el Antiguo Testamento y hubo un silencio de más de 450 años entre Dios y el pueblo. Es decir, Miqueas, cuando profetizó para que se cumpliera la profecía de Juan el Bautista, tuvieron que transcurrir unos 500 años, por lo menos 450, 500 años, y se llevó al pie de la letra, ¿verdad? Y esto nosotros enfatizamos porque hay a través del tiempo cuántos hombres científicos, doctores, profesores de universidades, personas de sabiduría que han querido poner en cuestión, y todavía los hay, que quieren poner en cuestión de que estas profecías y que el cumplimiento de ellas están aún en duda. Muchos no las reciben y las cuestionan y traen mensajes en contra de ellas para que muchos también duden de ellas. Yo entiendo que a través del tiempo, pues también con el conocimiento que recibimos, pues también nos enteramos de otras, lo que conocemos, otras grandes verdades. Y hay una gran verdad que nosotros en el cristianismo tenemos que enfrentar, nosotros los de la iglesia protestante, hablo ahora como cristiano, como llamamos católico, la iglesia protestante, amén, que tenemos toda la palabra de Dios y presentamos a Cristo como el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento. Lo del tabernáculo, todo lo señalaba a Cristo, las cortinas, todo el trabajo, ¿verdad? Los altares, el altar, ¿verdad? El lugar del sacrificio, donde se llevaba los sacrificios de los animales, donde se rociaba la sangre, el lugar santísimo, ¿verdad? Vemos en todo que todo era un tipo de Cristo, era la sombra de lo que tenía que venir, que era Cristo, ¿verdad? Pero tenemos también la gran verdad de que hay un pueblo que no recibió a Cristo, que es el pueblo de Israel, a donde Él vino. Porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos, mas los suyos no le recibieron. El pueblo de Cristo, la iglesia y el pueblo de Dios, Israel, pues no estamos en común acuerdo de estas profecías. Y es de entenderse porque, como dije anteriormente, el pueblo de Israel rechazó al Mesías y lo crucificaron, aunque ellos tomaron crédito de la crucifixión. Era el plan de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo es plan de Dios. Dios siempre ha estado en control. Dios siempre ha tenido la autoridad y el control de todos los acontecimientos de la raza humana, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos que reconocer que ese control no lo tenemos nosotros, sino que nosotros somos obra del amor y la misericordia de Dios. Y estamos aquí porque Él lo ha permitido. A Él le ha placido el que nosotros podamos ahora disfrutar de esta gracia que hemos alcanzado, este don inmerecido, este regalo inmerecido, ya que don es una palabra que expresa un regalo inmerecido en la palabra de Dios, de lo que nosotros ahora disfrutamos, el perdón, la salvación, la bondad de Dios, su misericordia, que son nuevas cada mañana. Y un día, y esto es solamente el principio, un día estaremos con Él para siempre en gloria, en una mansión celestial. Y traemos y presentamos este tema para el mundo que vive en fiestas, donde lo que piensan es en ellos mismos, en sus propósitos, en sus metas, donde la mente no les permite, ¿verdad? El mundo y sus planes y sus afanes no les permite ver la verdad de que en algún momento, en cualquier forma, cuando menos se espera, la vida del hombre termina, concluye, porque no tenemos control de ella. Y para eso vino Jesús, para darnos a nosotros ese conocimiento, esa plenitud
de que nosotros somos no solamente creación, pero siempre le hemos pertenecido a Dios. Aunque nos hemos descarriado y estuvimos en delitos y en pecados, Dios siempre nos ha estado mirando desde los cielos con el plan de restaurarnos, de renovarnos, de hacernos de nuevo, de salvarnos del infierno y de la muerte eterna. Y es Jesucristo ese regalo. Es Jesucristo ese instrumento, es la cruz la que nos lleva, la que nos da a conocer nuestra condición caída y que dependemos del Señor. Y en esta noche nosotros podemos traer cuántos versos bíblicos, cuántas profecías podemos mencionar de lo que el Señor es, de lo que está haciendo y de lo que va a ser. Y lo que está haciendo en el mundo por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. No solamente los que servimos al Señor, de predicar este evangelio, sino también de aquellos que ya le conocieron pero le rechazaron. Hay una porción bíblica que dice de esta manera, y esto es importante: si con dificultad se salva el justo, hablando de esos que han recibido a Dios, a Cristo como Salvador, los hijos de Dios, si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde o en dónde aparecerá el impío y el pecador que le ha rechazado? Imagínese en qué posición se encontrará usted cuando llegue el momento de darle la cara a Dios. ¿Estará usted entre los justos o estará usted entre el impío y los pecadores? Porque sabemos que si no está entre los justos, lo que va a recibir como recompensa no es la vida eterna con Él, es la vida eterna en la muerte, en el infierno, en ese fuego eterno. Y Dios, a través de Cristo, es el único que puede librar a la raza humana de ese castigo. Así que en esta noche te pedimos, medita, pero medita fuertemente. Y llega a la conclusión de que solo hay salvación en Cristo y Él te está llamando en esta noche. Paso la parte. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, en su versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi esposo acaba de decir, ¿verdad?, que medite fuertemente. Sabe que mucha gente piensa que luego de muerto van a hacer muchas cosas por él, ¿verdad? Que luego de que la persona muere, lo van a pasar a la gloria de Dios. La realidad es que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, al que le recibió, al que cree en su nombre. Esa acción, ¿verdad?, la tiene que llevar a cabo la persona en vida, ¿verdad? No otra persona por ellos, ¿verdad? Porque si creemos que luego de muertos podemos hacer muchas cosas por la persona, pues en realidad no es la persona que está tomando la decisión, ¿verdad? Son otros que están tomando decisión por ellos. La palabra del Señor dice: al que cree en su nombre y le recibe, ¿verdad? A dice la Biblia, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un regalo maravilloso el que el Señor nos ofrece, el que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Pero no solamente es en vida que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Es también confesarlo con nuestra boca. Que si confesares, dice la palabra, con tu boca, que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos, ¿verdad? ¿Para ser salvos de qué? Pues de esa ira eterna, ¿verdad? De esa condenación eterna. Porque suena un poco irónico cuando nos ponemos a analizar esta parte, ¿sabe? Que hay gente que vivió, lo que menos quiso es saber de Dios. Pero, como le decía ahorita, ¿verdad? De que cuando la persona muere, no es él, ¿verdad? No es el que muere, es el familiar, el que hace muchas cosas según que para que vaya a la presencia de Dios. Pero es irónico, ¿verdad? Que una persona
haya determinado durante toda su vida vivir en contra de Dios, ¿verdad? Vivir en sus placeres, vivir no para agradar a Dios, ¿verdad? Sino vivir para hacer su voluntad personalmente, ¿verdad? Para irse en contra de los preceptos de Dios, para irse en contra de todo lo que el Señor nos manda. Entonces es un poco irónico, ¿verdad? De que esa persona durante vivió haya decidido vivir en contra de Dios y que el familiar vivo, ¿verdad? Que él tenga, pues según esa decisión de que ya luego de que murió la persona, pues llevarlo a la presencia de Dios, ¿verdad? Dios no quiere nada forzado, ¿sabe? Eso es una acción entre Dios y el hombre. Es muy, muy personal. Es algo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, dame tu voluntad, dame ese deseo que tienes por el mundo, dámelo a mí, ¿verdad? Sométete a mí. Pero eso es una relación que Dios nos pide, ¿verdad? Individualmente, porque no pretendamos vivir para el mundo, para agradarle al mundo y creer que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Desafortunadamente para algunos no va a ser así, ¿verdad? La palabra del Señor dice que un día vamos a resucitar todos vamos a resucitar, pero la palabra del Señor dice que unos serán para vida eterna y otros para una confusión perpetua, ¿verdad? Y sabemos que de ahí la importancia que nosotros valoremos este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Dio su vida a costa de muchas cosas, ¿sabe? A costa de un sufrimiento, de un maltrato, sufrimiento físico, un dolor físico, porque la palabra dice, ¿verdad? Que transgredido fue Él, dice, por nuestra culpa, ¿verdad? Él fue herido por nuestra culpa. Dice que su carne fue molida por nuestra culpa, ¿verdad? Nos damos cuenta, una ligera percepción que podemos tener a través de ciertas imágenes, ¿verdad? De algunas películas, de cómo se llevaron a cabo esos acontecimientos cuando Él fue a la cruz del Calvario. Y podemos entender por qué la Biblia usa ¿verdad? Esa expresión, varón de dolores, lleno, dice, ¿verdad? Y entonces vemos que hubo mucho dolor en ese acto de amor que Él hizo por cada uno de nosotros. Y ese es uno de los mayores regalos que Él nos pueda dar, ¿verdad? Que nos amó tanto, que no le importó padecer por nosotros, que no le importó dar su propia vida, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, que no le importó Él sufrir, ¿verdad? Ponerse en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él se puso en lugar de nosotros. ¿Para qué? Pues para darnos esa bendición. Yo creo que lo que menos espera alguien, ¿verdad? Que lo dio todo por nosotros como un acto de amor y de agradecimiento, ¿verdad? Espera que nosotros pues correspondamos a ese regalo que se nos hizo. Y el nosotros no aceptar a Jesús como Salvador, pues es despreciar ese regalo, rechazar ese regalo que Él hizo para darnos vida eterna. Amén. Amén. Y ya el tiempo se nos está acabando, amados. Quiero saludar a la hermana Loli Vázquez. Dios te bendiga. Felicidades en estos días. Amén. Y la familia allá en la República Dominicana, nuestra hermana Dora Hilario y su compañero Arturo. Dios los bendiga. Saludos a todos. Les amamos. Qué lindas se ven las postales, ¿verdad? Esas postales que buscamos en las tiendas y farmacias, donde hay un mensaje y compartimos y les regalamos a la familia y amistades. La mayoría de ellas en este tiempo presentan una foto tan bonita del pesebre, ¿verdad? Donde está Jesús, José, María, los Reyes Magos, como llamamos, aunque no eran magos, eran hombres sabios. Eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Pero quiero darte la verdadera imagen de cómo nació Jesús y dónde nació Jesús. Hubo un edicto por aquel tiempo, el emperador Augusto César de Roma.
y levantó un edicto donde tenían que regresar y ser empadronados cada ciudadano por sus respectivas ciudades. Y en eso José y María caminaron en viaje hacia Belén, de donde era. Y en ese viaje a Belén dice la palabra en el verso 6 del capítulo 2 de Lucas, que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, como les dije anteriormente, se ven bonitas las fotos, se ven bonitas las presentaciones, aún cuando vemos y caminamos por las comunidades, que hay como una presentación de lo que es el nacimiento de nuestro Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, la natividad, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando ellos llegaron a ese lugar, no había un lugar cómodo para ellos cuando llegaron a Belén. Cuando llegaron, José buscó ansiosamente donde pudieran estar cómodos por María para que pudiera tener lo mejor y tener una comodidad para que pudiera dar a luz de esa manera, en una manera cómoda, pero no se halló lugar. Y solamente había lo que llaman un pesebre en un mesón. Pero déjame explicarte algo. Un pesebre es lo que llamamos nosotros a veces, ¿verdad? Como una camita, un cuadro, una cama donde se siembran plantas. Pero en aquellos tiempos se hacía para poner la comida que se le daban a los animales en un pesebre, lo que se llama en un establo. Y en aquellos años se usaban la mayoría de los establos donde guardaban los animales en las noches, eran en cuevas. Ahora imagínese usted, si esta fue la situación de Jesucristo, el lugar donde ellos pasaron esa noche era un lugar donde habían animales que sabemos cómo apesta el animal. Sabemos también, ¿verdad?, que hacen sus necesidades en el lugar, la paja, la comida. Pues no era un lugar de un rey, no era un lugar cómodo. Y en ese lugar donde estaba la comida de los animales, ahí José preparó y acomodó, y ahí pusieron al niño. Es decir, el Dios creador de los cielos y de la tierra, como dice Pablo en el libro de Filipenses en la carta a los Filipenses capítulo 2, de que él, siendo Dios, no tuvo y no tomó cosa como que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre, tomó nuestra condición humana de esclavitud, nuestra condición de carne, y en esa condición se humilló más aún, ¿verdad? Y cuando llegó a hombre, tomó nuestro castigo, tomó la cruz y se dejó crucificar en un madero como un hombre de maldición, como un pecador, llevando nuestros pecados. Esa es la Navidad. Entonces, ¿por qué presento esto? Porque Jesucristo, aunque celebramos la Navidad y se ve en un pesebre, Él no está ya en un pesebre. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Es un conquistador. Él venció el mundo. Él venció el pecado. Él venció al diablo. Él venció las naciones. Él venció todos los ejércitos del mundo. Alabado sea el Señor. Venció para darnos a nosotros el perdón y la vida eterna, y se encuentra en gloria. Y esto es para que nosotros entendamos que aunque miramos un pesebre, no nos gocemos por el niño del pesebre, porque ya el niño no está ahí, sino miremos al cielo y clamemos al que está en gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador nuestro, el Dios creador de los cielos y de la tierra, para que nos dé esa salvación, nos dé ese regalo de vida eterna que tanto todos necesitamos. Para nosotros es un placer compartir esta palabra. Nosotros traemos temas de enseñanza, traemos consejos, traemos exposición bíblica y en momentos también traemos interpretación bíblica de lo que es la historia, la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros en humildad tengamos, ¿verdad?, lo que y podamos recibir lo que es la verdad
de la palabra de Dios, la verdadera enseñanza y el verdadero propósito de Dios. Aquí no hablamos de fábulas, aquí no estamos entreteniéndonos, aquí no buscamos créditos, aquí no buscamos lo que se llama fama, ni buscamos riquezas, todo lo hacemos por gracia, no pedimos nada. Lo único que presentamos es la palabra del Señor que da salvación al mundo que la necesita. Y esa palabra es Cristo, el Verbo de Dios, el que se hizo carne y caminó entre los hombres. Y la palabra de Dios dice que estos hombres que caminaron con él vieron su gloria, gloria como la de unigénito Hijo de Dios, que caminó entre nosotros. Ahora nosotros tomemos ese regalo, recibamos, aceptémoslo. Pensamos en las amistades y todo lo que nos rodean, el trabajo, las fiestas, los privilegios, pero nada de eso tiene el valor que tiene la salvación de tu alma, que fue Jesucristo el que lo pagó, entregándose a él mismo. Imagínese usted siendo culpable de un crimen y que su abogado le diga al juez: no, suéltelo a él y métame preso a mí y yo cumplo la condena que él merece. ¿Qué juez hace eso por su cliente? Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él miró al Padre, él miró al juez que tenía la autoridad y el derecho de condenarnos a muerte porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Jesucristo detuvo ese juicio y le dijo al Padre: no, Padre, envíame a mí. Recibe mi sacrificio y dale la libertad, que yo voy a padecer lo que es el castigo que él merece. Y nosotros le merecemos todo a Cristo: nuestra vida, nuestra paz, nuestro gozo. En este momento, cuando lo analizamos, nosotros le debemos todo al Señor. El aire que respiramos, el sol en la mañana, el agua que calma nuestra sed, las fuerzas en nuestro cuerpo. ¿Por qué trabajamos? La salud en él, para poder adquirir nuestras finanzas y mantener nuestro hogar y la familia. Todo se lo debemos al Señor Jesucristo. Y Él te espera con los brazos abiertos. Recibe el regalo de la Navidad de Dios, que es salvación en Cristo Jesús. Paso la parte. Cristo es la razón de la Navidad. Amén. Sabe que la gente cree que la Navidad es las fiestas, las borracheras, el baile y cuánta alegría, ¿verdad? Crean que se produce a través de las fiestas, pero todo eso es momentáneo. La verdadera razón de la Navidad se llama Jesucristo y Él nos ofrece, ¿verdad?, un gozo perpetuo, ¿sabe? Un gozo que, a pesar de que nosotros podamos estar en diferentes problemas, porque eso es parte de la vida, ¿verdad? Es parte de la vida el tener problemas, el tener enfermedades, el tener dificultades, el tener asuntos económicos, cosas que de momento suceden así tan abruptamente. Pero en medio de todo eso, ¿verdad? El que acepta a Jesús sabe que tiene una fortaleza, sabe que tiene un gozo permanente, sabe que tiene alguien que le ayuda, ¿verdad? Porque todos clamamos a Dios, todos. En problemas, en dificultades, en enfermedades, todos clamamos a Dios. Pero como dice la palabra, ¿verdad?, que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque hijo de Dios solamente es aquel que le acepta, ¿verdad? Y a esos que le aceptan, a esos que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad?, el Señor promete estar todos los días, dice, de nuestras vidas con nosotros. De ahí esa palabra, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solamente es el hecho de que físicamente Él estuvo un tiempo en esta tierra, ¿verdad? Cuando Él nació, cuando Él fue un adolescente, un joven. Aún en este tiempo, ¿verdad?, Él promete estar con nosotros a través de su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Él mora en nosotros, ¿verdad? Él vive en nosotros, Él está con nosotros y todos los días Él está ahí para socorrernos en nuestras diferentes luchas, debilidades que tengamos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, ¿sabe? Ese es un
concepto erróneo que se tiene. Hay gente que dice, no, es que ya se metió a hacer aleluya y se cree, dice, se cree perfecto. Eso es lo que la gente dice. La realidad es que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando alguien en la tierra le llamó maestro bueno, le dijo, ¿verdad? Se quiso referir a él con estas palabras, maestro bueno. Y Jesús le respondió, ¿verdad? No hay ni uno bueno en esta tierra, no hay ni uno. Pero vemos, ¿verdad? Que a través de ese sacrificio nosotros somos perfeccionados cada día, nosotros somos presentados delante de Dios como hombres y mujeres santificados, ¿verdad? Somos nosotros que Él en su infinito amor y misericordia así nos ve, ¿sabe? Porque eso es un regalo de Él. La palabra del Señor dice que es un don que Él nos dio, ¿verdad? A nosotros. Es un regalo maravilloso la salvación. Y el que Él se pueda compadecer de nosotros. Eso es un Dios tan maravilloso y misericordioso que tenemos, ¿verdad? Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, Él nos mira, ¿verdad? Con amor y nos espera con esos brazos abiertos siempre. Aquel que quiere rendir su vida al Señor. Amén. Y estamos a minutos. Estamos a minutos y queremos aprovechar antes de entrar a la oración. Estaremos orando por cada uno de nuestros hermanos, ustedes, y cada uno les amamos y respetamos también el trabajo que hacen para el Señor. Cada ministro y pastor y sus respectivas congregaciones, aquellos que nos invitan a compartir con ustedes, Dios les bendiga y estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes. Le damos y le pedimos al Señor en oración por cada miembro de su congregación. Presentamos la congregación, que Dios les prospere, que Dios les bendiga, que Dios les dé salud y que el ministerio crezca, que sigan alcanzando las almas y Dios continúe y ponga cada día palabra en las bocas de ustedes como obreros, como predicadores de la palabra, como maestros de la palabra, porque nosotros, las ovejas, lo necesitamos. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es pan y lo necesitamos para el crecimiento de cada día. Así que saludos, hermano evangelista en las Carolinas, Edgardo Vélez y su compañera Marisol Rodríguez, Dios les bendiga. Nuestra hermana Luz Mendoza, Dios les bendiga. Y la familia, amén, en México, en Milwaukee, mis sobrinos, mis hermanos, Dios los bendiga a todos, amén, estamos agradecidos. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que yo voy a entregar la parte a mi compañera, pero antes, ya estamos a 3 años, apenas cerquita de 3 años, en aniversario de esta plataforma, de haber comenzado en esta plataforma, y damos gracias a Dios por los que oran por nosotros, para que el Señor siga usándonos en esta plataforma por mucho más tiempo. Así que paso la parte. ¿Verdad? Pues, ¿qué les podemos desear? Pues que en estas fechas se la pasen de lo más bonito, pero sobre todo, ¿verdad? Que pongan a Dios en primer lugar, que pongan a Dios, ¿verdad? En sus corazones, que se sometan para vivir para Él, ¿verdad? Porque el Señor recompensa a los suyos. Que se la pasen muy lindo con sus familias, ¿verdad? Si van a viajar, si pues, cada quien hace planes para esta fecha, ¿verdad? Pero no pongamos a Dios a un lado por Amén. Estas fechas, ¿verdad? No pongamos a Dios, no cambiemos a Dios por la fiesta, no cambiemos a Dios por los vicios, no cambiemos a Dios por nada, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Él se agrada de aquel que le es fiel. Él se agrada de aquel que permanece, ¿verdad? Él se agrada de aquel que se somete al Señor. Y así que vamos a hacer una oración para terminar esta parte. Que el Señor me los bendiga. Padre maravilloso, te damos gracias, soberano Rey. Gracias por ese maravilloso regalo, Padre, que tú nos has dado. La salvación, Padre. Esa salvación por la cual, Padre mío, tenemos esa convicción y esa seguridad que un día te vamos a conocer, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que ahora tenemos un abogado en los cielos, a Jesucristo, ¿verdad? Hombre, oh Dios maravilloso, gracias porque podemos contar contigo, Señor amado,
porque eres tú quien intercedes a la diestra de Dios Padre por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese enorme regalo que tú nos has dado, Señor, el darnos la vida, Padre mío, el salvarnos, Padre, el darnos esa vida eterna, Señor, que sabemos, Padre, que un día vamos a partir de esta tierra, Señor. Pero también sabemos, Señor, que un día te vamos a conocer, Padre. Sabemos que un día vamos a estar delante de tu presencia. Sabemos que un día, Señor amado, todo lo que hayamos hecho en esta tierra, Padre, todo sacrificio, oh Dios eterno, Padre mío, que podamos haber hecho, Señor, todo lo que nos hayamos rechazado en este mundo, sabemos un día que todo eso, Padre, valió la pena, porque es que te vamos a conocer un día, dice tu palabra, tal como tú eres, Señor amado, porque sabemos que eres real en nuestras vidas, Señor, porque muy dentro de nuestra alma, de nuestro ser, Señor, hemos sentido, Padre, como tú nos has libertado, oh Dios, de toda cadena, de toda opresión, de toda tristeza, de toda acusación, Señor, de toda carga, de todo señalamiento, oh Dios hermoso, de todo desprecio, de toda atadura, Padre, de todo vicio. Tú nos has libertado, Señor amado, de toda falta de perdón, oh Dios eterno. Tú has puesto amor en nuestros corazones, Padre. Estos corazones que en algún momento, Señor, se hicieron tan duros, tan fuertes, por todo sentimiento negativo, Señor, sabemos que ahora tú has puesto en nosotros, Señor, ese amor, ese gozo, esa paz, Señor, que dura para siempre, oh Dios. Gracias, Señor amado, gracias por darnos de tu infinito amor, infinita misericordia. Gracias porque un día tú dejaste, Padre, tu trono de gloria para venir a esta tierra, Señor, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor de gloria, porque un día sabemos que vamos a conocerte y estar contigo en esta eternidad. Amén, amén. Amén. Pasen una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Amén. Les deseamos este servidor Valentín Reyes y Rodi López Vázquez, y hasta la semana que viene, el lunes, estaremos nuevamente a las 7 de la noche en la mesa redonda, y si no, nos vemos en el cielo. Dios les bendiga para adelante y para el cielo.